Buenas tardes. Señor presidente de la Junta General, señores diputados, autoridades, miembros de este instituto, señoras y señores, damos comienzo hoy a un ciclo de conferencias que coordina el profesor Junceda y cuya primera conferencia dará él. Todos le conocemos, pero no está de más decir unas palabras breves de su currículum, muy resumido, por cierto. Es un jurista autor de más de 2 centenares de publicaciones. Académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Académico de honor de la Academia Peruana de Derecho y miembro de número de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y miembro de número de este Real Instituto. Doctor honoris causa en Derecho por 5 universidades iberoamericanas y profesor honorario de otras 6. Ha impartido conferencias en España, Bélgica, Brasil, Perú o Estados Unidos. Los tribunales constitucionales supremos y otros órganos judiciales de Chile, Perú y Bolivia se han hecho eco de algunas de sus obras en sus sentencias. Columnista habitual en la prensa española, compagina el ejercicio de la abogacía en su propio despacho con la docencia del derecho en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo, habiendo ejercido como decano en 2 de ellas, en una durante 2 mandatos. Imparte también docencia en otros centros de estudio como la Escuela Judicial Española o distintos colegios de abogados. Preside la Comisión de Lenguaje y Asuntos Jurídicos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y en tal calidad ha participado en la elaboración del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, auspiciado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y ha dirigido y escrito el Glosario Jurídico Hispano-Unidense para la Academia Norteamericana. Preside también la Comisión de Derechos, Economía y Ciencias Sociales de este Real Instituto y es desde 2016 vocal de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, nombrado por el Gobierno entre expertos de reconocido prestigio, y desde 2022 miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Forma parte del equipo de gobierno de la Corte de Arbitraje de Oviedo. El profesor Junceda tiene la palabra. Muchísimas gracias, querido director. Muchísimas gracias al excelentísimo señor presidente de la Junta General del Principado de Asturias, en fin, diputados, miembros de la mesa de la Cámara, alcaldes, autoridades, queridos amigos y queridas amigas. Al frenesí legislativo, también llamado diarrea normativa o nomorrea, Carl Schmitt lo llamaba legislación motorizada y Ortega y Gasset lo denominaba legislación incontinente, que convertía al Estado, según Ortega, en una ametralladora que dispara leyes, dejó dicho. Esa auténtica torrentera normativa, esa catarata normativa que cae a diario y empapa a los ciudadanos, lejos de atenuarse, ha experimentado en los últimos tiempos un crecimiento extraordinario, comprometiendo la clásica previsión del artículo 6.1 del Código Civil, de viejas raíces romanísticas, conforme a la cual la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Como es natural, en las actuales circunstancias resulta cómico hablar en esos términos legales, como ya advirtió además en temprana hora Ramón Martín Mateo. Aunque determinadas leyes, como las de procedimiento administrativo y del sector público, que son el epicentro de esta espasmódica y convulsa hiperactividad legislativa, continúen refiriéndose con cierto esnovismo y aparato verbal a la Better o Smart Regulation, unos términos de raíz comunitaria, no hemos sido capaces hasta ahora de atajar este grave problema que sigue creciendo y generando inconvenientes y problemas de todo tipo. Esta irreflexiva normación en masa, además, ya no emana solo del Parlamento español, sino de las 17 asambleas legislativas y de nuestros 8.131 ayuntamientos, por no contar con las incalculables disposiciones vigentes de la Unión Europea. Ustedes entran hoy en Google y teclean
lo que yo tecleé el otro día, número total de disposiciones comunitarias, y no se encuentra ese dato. Ustedes van a la inteligencia artificial, a un chat GPT con la misma idea, y tampoco se encuentra, es decir, es ya por definición incalculable ese magma normativo. Como nos enseñó Santi Romano, las leyes nutren un sistema jurídico y por eso no pueden considerarse desperdigadas por el firmamento legal. De ahí que toda técnica legislativa deba velar siempre por la unidad y coherencia del ordenamiento, impidiendo las contradicciones entre las normas. De ahí que los parlamentos debieran cuidar más de esa homogeneidad y, sobre todo, de la ausencia de disonancias entre disposiciones que forman parte al margen de supervisar la calidad de cada ley en cuestión. Como se puede advertir, debemos calificar como polución a la producción normativa que sufrimos, que socava el propio diseño de nuestro Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 150, 1990, 233, 1999 y 222, 2006, ha venido subrayando precisamente esto que comento, que cada norma singular no constituye un elemento aislado e incomunicado del ordenamiento jurídico, sino que se integra en él, en cuyo seno, y conforme a los principios generales que lo informan y sustentan, han de resolverse las antinomias y los vacíos normativos que resulten de su articulado. Las incesantes y caprichosas modificaciones legislativas a las que asistimos a diario, o su intensa particularidad próxima a las leyes medida de las que también nos hablara Schmitt, conducen invariablemente a la preocupante fragmentación e incoherencia del ordenamiento. Cada vez resulta más frecuente la promulgación de preceptos superpuestos, vulnerando la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional, en otras de sus sentencias, la 3691, la 1586 o la 104-2000, entre otras, ha considerado determinante este dato: la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, así como, atención, abro comillas, la expectativa razonablemente fundada en el ciudadano de cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho. Cierro comillas, fin de cita. La claridad del legislador, pues, y la ausencia de confusión normativa debieran de constituir, por tanto, las principales metas del derecho y de cualquier democracia. Si el contenido o las omisiones de un texto normativo producen confusión, incertidumbre o dudas en sus destinatarios acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, estaríamos entonces ante normas que infringen el principio de seguridad jurídica consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución. En términos de técnica legislativa, se ha trabajado intensamente en el derecho comparado en las 3 últimas décadas para tratar de paliar los perniciosos efectos de esta incontinencia normativa. Los cuestionarios alemanes, por ejemplo, se han presentado como medio para prevenir redundancias y contradicciones en el ordenamiento jurídico. Se ha insistido allí en que antes de legislar es necesario partir de la, atención, presunción de razonabilidad del derecho vigente. Repito, presunción de razonabilidad del derecho vigente. Y, a renglón seguido, sopesar de igual modo las ventajas e inconvenientes de cualquier nueva regulación. Ese llamado principio de normación mínima alemán se ha extendido también a otras naciones europeas, obligando a una ponderación de la oportunidad de cualquier nueva iniciativa legislativa y, sobre todo, de su proporcionalidad y oportunidad. Como es natural, la mirada de estas reglas está puesta sobre todo en los impulsos coyunturales u oportunistas que habitualmente están detrás de esta absurda génesis legislativa en masa. Esta tendencia a emplear la actividad parlamentaria legislativa para tratar de atajar esa coyunturalidad
por lo demás, no es ni puede ser materia de conocimiento del Supremo Intérprete, porque éste ha dicho, con reiteración, que no puede sustituir la libertad de configuración del legislador, que es el que determina la oportunidad de las normas que aprueba y que opta entre las distintas medidas posibles. Así, una sentencia ya del año 2018, la 49-2018. Aunque sería deseable que hubiera una intervención por parte del Tribunal Constitucional para atajar este fenómeno aciago, es lo cierto y verdad que solo con la deseable autocontención del legislador y del Ejecutivo, que presenta los proyectos de ley y dirige la política legislativa, sería posible hacer menos complejo el ordenamiento, ya que, como hemos dicho, no puede haber ningún otro control de constitucionalidad o control jurisdiccional. Por eso, solo cabe apelar aquí, en esta materia, a que cuando en un Parlamento se tramita un proyecto o proposición de ley, antes de venir aquí estuve recordando las veces que se me ha convocado en la Junta General del Principado para participar en proyectos, son 18. Esas 18 veces me he encontrado con lo que les voy a contar a continuación, que solo cabe apelar, como digo, a que cuando en un Parlamento se tramita un proyecto o proposición de ley, no se proceda solo a revisar los elementos formales como su redacción o estructura, los elementos formales de esa norma que se está tramitando, como estas cuestiones que comento de su redacción o estructura, sino también, y muy significativamente, que se cumplan los objetivos que persigue esa norma con su aprobación. Hoy, en que las leyes se suceden unas a otras a un ritmo endiablado, el legislador debiera de preocuparse mucho más de lo que lo hace por la eficacia de las normas que aprueba, evaluando sus resultados. Por eso, en épocas en que no se habla más que de observatorios para 1000 asuntos, no sería mala idea contar con uno en el Estado y en cada comunidad autónoma dedicado a evaluar el saldo positivo o negativo de las leyes. Esa evaluación normativa estaría en condiciones de verificar el grado de cumplimiento de los fines y resultados de las normas a través de técnicas que permitan su debido examen. A diferencia de los cuestionarios de técnica legislativa que se focalizan en los análisis previos a una decisión prelegislativa, la evaluación de que comento se centra en el posterior impacto de esa ley en la sociedad, a los días, meses o años de su promulgación, empleando diversas fórmulas para contrastar su necesidad o pertinencia, claridad, proporcionalidad, coste, transparencia, eficacia o eficiencia. Y no solo desde la óptica estrictamente legal o jurídica, sino abriendo la puerta a aquellos otros saberes concernidos por la regulación de que se trate. Esta evaluación se está llevando a cabo en distintos países europeos y que tiene esa finalidad de convocar a expertos en determinadas materias para que puedan ellos evaluar el saldo positivo o negativo que tiene esa normativa una vez que se promulga. Esta imprescindible evaluación legislativa se ha llevado incluso a algunas constituciones, como la suiza. ¿Cuántas lecciones nos da esta democracia suiza en esta materia y en otras? Pero también está incorporada en las leyes británicas o en los reglamentos parlamentarios alemanes. Una institucionalización que se ha materializado hasta el momento en la creación de órganos especializados, ya sea del gobierno de estos países o ya sea del poder legislativo, como el caso de Francia, que cuentan con una comisión específica que se dedica a evaluar el saldo de eficiencia de cada una de las normas. O también a la previsión en las propias normas de mecanismos de autoevaluación periódicos. Incluso existen experiencias de someter a instituciones independientes externas esos análisis, esas evaluaciones, como aquí podrían ser las Reales Academias de Jurisprudencia o los colegios de abogados, lo que refuerza su objetividad y su credibilidad. Cuando se habla de métodos para atajar el fenómeno que nos ha convocado hoy, todos esos modelos, todas esas fórmulas se reconducen a la simplificación, a la codificación, a la refundición y a la consolidación de la legislación, pero también a la derogación de las disposiciones obsoletas. En 1996, la Unión Europea puso en marcha un programa piloto
llamado Simplificación de la legislación en el mercado interior. Luego siguieron programas y más programas plurianuales de simplificación y de actualización de la legislación comunitaria, como el iniciado en 2005. Ya ven cómo me estoy expresando con esta cadencia para expresarles la logomaquia que llevan detrás. Iniciado en 2005, después en 2012 otro nuevo que se identificó incluso ya a 640 iniciativas para simplificar la legislación, para codificarla o para refundirla. A estos programas continuaron otros como el de reducción de cargas administrativas, ABR y ABR Plus, en los países miembros, tratando de reducir en un 25% las cargas administrativas derivadas de la legislación de la Unión Europea para las empresas. Hago un paréntesis aquí. Cuando se habla que en la Unión Europea una ley más, una ley menos, eso yo no sé quién se lo ha contado a ustedes, porque eso no tiene un pase, eso se lo ha inventado el que lo ha dicho. Eso de una ley más, una ley menos se refiere a esto que acabo de contar. Es una carga administrativa más contemplada en una ley, una carga menos en una ley existente. Pero no significa, como se nos contó hace unos meses, que una ley más, una ley menos, como si fuéramos tontos. Cierro paréntesis. Quería decir esto. El programa REFIT, que es el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación, se puso en marcha en el año 2012, identificando las posibilidades de reducir o suprimir los trámites burocráticos innecesarios, eliminar las cargas normativas, simplificar y mejorar el diseño y la calidad de la legislación, para que se puedan alcanzar los objetivos de las políticas comunitarias de forma más eficiente y eficaz y con cargas y costes administrativos mínimos, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad fijados en los tratados de la Unión. Con todo, es lo cierto que toda esta estrategia, toda esta amalgama de programas y planes no ha conducido por el momento a ninguna reducción significativa o a lo imprescindible de la normación comunitaria, sino que incluso ha podido incrementar la densidad regulatoria que aquí censuramos, convirtiéndose en un cúmulo de palabrería adicional. Nótese que, siendo en instancias comunitarias donde se proponen estas pías intenciones de reducción de esta masa normativa a niveles razonables, en los últimos años no ha dejado de crecer, fenómeno que se ha extendido a su estructura administrativa y organizativa. Concentrándose en la actualidad la actividad legislativa de los 27 países que forman parte de la Unión Europea precisamente en la transposición a sus ordenamientos del derecho comunitario, sería, desde luego, crucial que las aspiraciones de simplificación europeas cristalizaran algún día de verdad, porque ello traería consigo lo propio para la salud jurídica de cada Estado. No obstante, la realidad continúa por los derroteros de inflación normativa de siempre, constituyendo una quimera conocer, como les decía, a día de hoy, el número de disposiciones que se aplican en el espacio económico europeo en todos los ámbitos, precisamente por su característica genuina de su infinitud. Descendiendo al concreto ámbito asturiano, el centenar y medio de leyes que componen nuestro armazón jurídico y sobre el que pivota nuestro marco institucional y socioeconómico, sin contar la normación de carácter reglamentario, local, estatal o comunitario aplicable en el Principado, hace algunos años, en el año 2004, Ignacio Arias, el letrado de la Junta General del Principado, mereció un trabajo suyo el premio que tiene el Principado de Asturias para trabajos jurídicos administrativos, justamente sobre esta nueva torrentera reglamentaria. Y él, justamente en esa evaluación de las disposiciones reglamentarias del año 18 al año 2004, quiero recordar, la situaba en la friolera de 18.000 disposiciones. Y ya no les quiero decir toda la normativa de los 78 municipios, las ordenanzas municipales, que eso ya sería, de nuevo, otro reto matemático, ya no jurídico. Como digo, todo este armazón jurídico precisa sin duda de su evaluación en términos de eficacia y de utilidad, que es lo que yo aquí trato de comunicarles o de transmitir.
1.750 páginas en letra pequeña se necesitan para reproducir sus artículos. Estuve a punto de traer el libro, pero no necesitaba llevar el paraguas, necesitaba llevar un transportista. El libro todos lo tenemos, los que nos dedicamos al derecho administrativo, y vemos que además que son esas 1.750 páginas de letra muy pequeña. Como digo, esas 1.750 páginas en letra pequeña se necesitan para reproducir sus artículos, aunque existan aún flecos pendientes de regular, como el del régimen local. El régimen local, insisto mucho en él, porque el régimen local nos serviría, aunque parezca contradictorio que yo estoy diciendo que se necesita hacer una nueva ley cuando se trata de achicar el espacio normativo, es que con una ley de régimen local nos podríamos ahí meter varias de las leyes, sobre todo la primera etapa estatutaria, que tienen que ver con el hecho local, desde el punto de vista de la ley de comarcas, la ley de demarcación territorial. Todas estas normas de corte local se pueden perfectamente refundir en una ley de régimen local. Aparte que somos los últimos ya de Filipinas, porque no queda ya comunidad autónoma. Creo que Cantabria está ya haciendo sus deberes y por lo tanto solo queda una comunidad autónoma sin ley de régimen local, que somos nosotros. Como digo, aunque existan flecos pendientes de regular, como el del régimen local, una vez que el sistema normativo establecido en cumplimiento del Estatuto se ha coronado, debiéramos centrarnos en su debida actualización. Este es el reto que tenemos que tener por delante, tratando de dotarle del mayor grado de aplicabilidad posible. Mal haremos si lo dejamos dormir el sueño de los justos sin operar en él las oportunas reformas, y mucho más si nos aventuramos a propuestas o a ocurrencias no solo innecesarias, sino que obedecen a una coyunturalidad y a una impulsividad que realmente no es propio de una democracia ya madura. Toca ahora mirar con mayor esmero al contenido regulatorio de las leyes que tenemos, de ese libro gordo, de esas 1.700 páginas. Tenemos que volver nuestra mirada sobre esas leyes. Algunas, por cierto, que tienen padres que están aquí sentados ahora mismo. El urbanismo asturiano, agradezco mucho también la presencia del director general de Ordenación del Territorio, pero el urbanismo asturiano debe a Arturo Terán la estructura que ha durado durante tantos años, y por tanto, pero esas normas hay que volver sobre ellas, y hay que aprovechar lo que tienen de bueno, pero actualizarlas al ritmo de los tiempos. Como digo, toca ahora mirar con mayor esmero al contenido regulatorio de esas leyes, evitando que caigan en obsolescencia, y también de velar por su modernización al compás de los tiempos, incluso podando el árbol legislativo en aquellos casos en que resulte preciso. No hay ningún miedo en podar el árbol legislativo, porque de ese árbol es del que vienen muchos de los problemas de burocratización de nuestra sociedad y de carga funcionarial y de esos excedentes de personal que hace que tengamos una mochila tan pesada para poder llevar como comunidad y como sociedad. De ahí que no constituya ningún fracaso que una legislatura se salde con escasas leyes aprobadas. No es la primera vez que digo esto aquí. No es ningún fracaso que una determinada legislatura se salde con muy poco número de leyes aprobadas. Yo cada vez que hay un gobierno o una legislatura que tiene esas pocas leyes aprobadas, la verdad es que considero que son gente muy juiciosa. Son verdaderamente personas que tienen la tendencia alemana, como decía, de ese principio de la prioridad del derecho vigente. No constituye ningún fracaso, digo, que una legislatura se salde con escasas leyes aprobadas, sino que lo haga sin haber intervenido en aquellas que requieren retoques o cambios para que nos puedan seguir sirviendo con utilidad. No parece que sea este el momento, por tanto, de ninguna nueva ley. No hace falta ninguna nueva ley, sino de leyes que sean útiles y claras. Algo muchísimo más importante, muchísimo más importante. Y también deberemos destinar, por tanto, el quehacer parlamentario cotidiano no a estar todo el día con proyectos legislativos de esta naturaleza, sino a la defensa de políticas públicas por parte de los gobiernos y a su debido control por parte de la oposición, dejando a un lado la máquina de hacer leyes y las rotativas de los boletines oficiales. Ciertas normativas autonómicas, como la Ley 5/2015 de 23 de marzo de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ha dado ya el primer paso en esta materia. Me ha recordado, por cierto, esta ley a lo que el presidente argentino
el actual presidente argentino, en aquella célebre alocución a los medios o a la Cámara Legislativa Argentina, hace poco tiempo hizo, es decir, esa norma se queda derogada y estableció un listado de normas que iban a ser derogadas o dejadas sin efecto. Bueno, pues esto no sé si el presidente Milei se basó en la ley Balear, pero la ley Balear ya lo contempla desde el año 2015, con una relación de aquellas normas, tanto legales como reglamentarias, que, señores, hay que podar, que hay que derogar, porque no sirven absolutamente para nada. Por tanto, no hay que cruzar el charco, porque eso ya lo tenemos aquí desde hace ya tiempo. Esta norma Balear trata de abordar la progresión tanto desde el punto de vista cuantitativo como con respecto al número de normas promulgadas, como desde el punto de vista cualitativo con respecto a las materias objeto de regulación en consonancia con la asunción progresiva de competencias. Uno de los principales problemas que observa esta norma es precisamente lo que denomina textualmente en su preámbulo contaminación legislativa. Es decir, la acumulación, dice, temporal de normas creadas que no han sido derogadas expresamente, pero que ya no se aplican porque han perdido su objeto, han sido derogadas tácitamente, están en desuso o ha vencido su plazo establecido de vigencia. Y siguen ahí, en el libro gordo de las 1700 páginas, siguen ahí, vigentes. También en el aspecto formal generan confusión, incertidumbre toda esta normativa que se ha modificado recientemente, y además mediante instrumentos normativos diversos, muchas veces mediante leyes anuales de presupuestos generales o en algunas épocas mediante las denominadas leyes de acompañamiento a los presupuestos generales, lo cual obliga al operador jurídico a una exhaustiva tarea de investigación por los sucesivos boletines oficiales con el fin de averiguar cuál es el texto actualmente en vigor. Jaime Fernández Sendín, por ejemplo, lleva años, es un letrado asturiano que lleva años intentando informatizar esa búsqueda normativa de cuáles son las leyes que son vigentes en este momento hasta ahora aquí en Oviedo, donde estamos. Todo este conjunto legislativo se ha convertido, por tanto, en un corpus normativo complejo que genera un grado muy elevado de incertidumbre jurídica a la hora de determinar cuál sea exactamente el ordenamiento vigente, el ordenamiento autonómico vigente, o el autonómico o el estatal o el local. Por otra parte, diversos países de nuestro entorno han afrontado estos problemas con criterios diversos, según su propia cultura jurídica. En el caso de Italia, han abordado este proceso que aquí nos ocupa mediante dos leyes denominadas de simplificación legislativa entre los años 2003 y 2015. Las técnicas que utilizaron son básicamente dos. Una técnica que a mí me parece muy sugerente, que es la técnica que ellos llaman de guillotina, en virtud de la cual todas las normas anteriores a determinada fecha quedan automáticamente derogadas si no se indica expresamente lo contrario en ellas. Es decir, son leyes como el yogur con fecha de caducidad. Y por lo tanto, esa ley se pone en la disposición derogatoria, esta ley estará vigente hasta el día 31 de diciembre del año 27. Y como tú no te pongas las pilas para poder hacer otra ley, esa materia queda sin norma. Esto recuerda algo a lo que se llama, en Estados Unidos se llama la sunset legislation, es decir, que son normas que de vez en cuando, siempre a finales de año, tiene mucho eco mediático cuando en Estados Unidos se cierra el Congreso, ¿no? Cuando se dice, es que no hay presupuestos porque se cierra el Congreso. ¿Qué es lo que hay? Que no hicieron los deberes sus señorías y por lo tanto lo que dice la norma se lleva a puro efecto. Y como esa sunset legislation está ya en el atardecer de su vida, como no haya una nueva norma que la sustituya, automáticamente queda sin efecto. Por lo tanto, el efecto de guillotina, el efecto de la sunset legislation también se podía valorar. Es decir, solo puedes tener esa eficacia, esa norma, esa vigencia de esa norma durante el tiempo que se establezca en esa disposición derogatoria. Pero también tienen ellos la llamada de la técnica de la legislación delegada, que autoriza expresamente al Gobierno a reordenar toda la normativa por sectores materiales, incluyendo modificaciones necesarias para garantizar la coherencia jurídica. Esto es muy parecido a que nosotros tenemos aquí con los reales decretos legislativos para refundir o articular textos. En España, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su capítulo título Romanos 1, bajo el epígrafe Mejora de la calidad de la regulación, enumera como principios de esa buena regulación
En primer lugar, que las facultades de iniciativa normativa deban ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco estable, un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y las empresas, así como la adopción de sus decisiones económicas a medio o largo plazo. Y también esta norma invoca o establece que los poderes públicos deberán procurar el mantenimiento de un marco estable, un marco legislativo, un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, que sea fácilmente accesible para posibilitar un conocimiento rápido, espontáneo y sencillo de la normativa vigente que resulte aplicable por sus principales destinatarios, que son justamente los ciudadanos. Asimismo, la necesidad de simplificar el ordenamiento elaborando textos refundidos ya se puso de manifiesto hace ya 24 años en el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de Europa sobre la gestión y racionalización de la regulación existente en el viejo continente. Algo confirmado, o algo que confirmaba más tarde otro informe, en el año 2015, sobre la misma materia. Todos estos informes vienen a decir lo mismo, que ponen de manifiesto que en nuestra tradición legal no existen herramientas que mantengan depurado el ordenamiento, como puedan ser las revisiones periódicas obligatorias o la fijación de las fechas de caducidad, que ya ven que me gustan muy especial o significativamente. También evidencian que las revisiones de los marcos legislativos se han llevado a cabo de manera desordenada, puntual y poco sistemática, lo que dificulta mucho la accesibilidad al ordenamiento vigente y afecta negativamente a la claridad y seguridad que debería ofrecer cualquier ordenamiento jurídico. En este entorno en el que nos encontramos, por tanto, lo que hemos visto en el ámbito asturiano ha sido, y yo creo que es de aplaudir, distintas iniciativas legislativas de simplificación administrativa. Me enorgullece que uno de los promotores de esa normativa de simplificación administrativa esté aquí sentado en primera fila, que es el actual presidente del Parlamento asturiano, porque la legislación de simplificación administrativa tuvo precisamente su impulso, que es una de las materias que en la pasada legislatura él intentó impulsar. En consecuencia, esa es la vía que tenemos de seguir con una finalidad de simplificación que, como aquella norma casi ómnibus incorporaba determinadas simplificaciones de carácter normativo en el ámbito del Principado, pueda también establecerse, es decir, que pueda existir esa senda ya iniciada de simplificación administrativa, se pueda seguir. Pero aquí vamos a un escenario superior. Lo que pretendemos es que llevar esa simplificación normativa a una simplificación legislativa, que la simplificación legislativa pasa, al menos en mi idea, por crear o focalizar el interés legislativo de nuestras asambleas legislativas y del Parlamento en la actualización de la legislación vigente. La ley del sector público asturiano lleva tiempo pidiendo a gritos esa actualización. Pero como ella, la normativa de urbanismo y ordenación del territorio en Asturias, ya no sabemos exactamente los que nos dedicamos a esto cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda ya canalizar una ley, eso sí, una ley que sea razonable y que no sea una nueva reedición de la nomenclatura que nos ha estado castigando a los operadores jurídicos durante tanto tiempo. Hay quien dice que el reglamento precisamente de esta ley es tan sinuoso y tan lleno de artículos como la Nacional 634, pues son 634 preceptos los que tiene. Por lo tanto, nosotros tenemos que, igual que hicimos con la Nacional 634, que es que ya no tenemos esas curvas que nos hacían marearnos cuando íbamos al occidente de Asturias, bueno, pues nosotros debemos intentar hacer normas sencillinas, normas que sean fácilmente manejables y que realmente es lo más difícil de hacer, lógicamente, es lo más complicado de hacer. Lo demás es muy sencillo de hacer, empezar a acumular normas y más normas. Lo que nosotros pretendemos son normas de carácter sencillo de explicar y sobre todo sencillo de cumplir, para evitar todos los problemas que nos habían ocupado.
Estas comisiones legislativas que hoy en día, bueno, pues ahora mismo, al comienzo de un nuevo periodo o legislatura en la Junta General del Principado, pues estamos viendo que vuelven de nuevo, bueno, pues a llamarnos a los que siempre nos suelen llamar para estas convocatorias, cosa que agradecemos, ¿no? Pero siempre nos encontramos con el mismo escenario, que es la ausencia de subir la visión y ver exactamente dónde se va a encajar esa norma y si esa norma, esa ley, va a servir realmente para algo. Es decir, esa finalidad de la utilidad de las normas es la que nos tiene que guiar y por lo tanto ahí, por eso no creo que seamos muy necesarios o imprescindibles los juristas, sino que más bien tienen que estar personalidades de cada una de las materias que estén allí a disposición de la Junta General del Principado para poder decir lo que realmente es interesante o deja de serlo en esas materias. No me resisto a decir que con ocasión de la elaboración de los materiales para poder hacer una determinada norma por parte del gobierno asturiano en la pasada legislatura, yo pregunté a algunos de los especialistas en la materia si habían contado con ellos, si se les había llamado, si se les había consultado. Se sonríe alguien que está aquí sentado porque sabe que se lo pregunté entre otros a él. Y él me dice, no, nadie me dijo nada de esto, nadie me llamó a esta reunión. Una persona que ha estado toda su vida dedicándose a una determinada materia tiene que ser necesariamente llamado para que esa persona esté diciendo lo que es bueno, malo, regular, hombre. No a determinadas personas que vayan por allí, que desfilen por allí, por las comisiones parlamentarias para la discusión o elaboración de leyes y que resulta que, bueno, pues que hablen de oído o no tengan el bagaje correspondiente. Yo en eso soy, lo siento mucho, meritocrático a tope. Es decir, estas son normas que tienen que ser con unos interlocutores que sean los que verdaderamente controlen del asunto y que normalmente son los que te van a decir algo que va a siempre a perdurar en el tiempo. Se necesita para que una ley perdure en el tiempo dos cosas: que tenga una función buena a la hora de lo que va a regular, que supere una buena evaluación, porque esté hecha por gente que tenga cabeza, y segundo, que tenga detrás a juristas finos que puedan guiar o ahormar esa finalidad. La ley de expropiación forzosa, nadie discute su existencia y fue fruto justamente de esto. Un jurista privilegiado como era la mente de Eduardo García Enterría y una serie de señores que se dedicaban al mundo de la obra pública, al mundo de la administración, ingenieros de diverso tipo que trabajaban para la Administración General del Estado. Esas son leyes que pueden acumular décadas y décadas y ahí no hace falta ni guillotina, ni hace falta ninguna norma, pues se sabe que están realmente bien hechas. Ahora bien, todas las leyes que tenemos en nuestros repertorios legislativos son de ese cariz, son de esa calidad, son de esa naturaleza. Pues yo creo que no. Es verdad que en el ámbito del Estado existe una Comisión General de Codificación, que está, como saben ustedes, es una benemérita institución que acumula siglos y que está en el Ministerio de Justicia, que se dedica, bueno, pues a ayudar, a contribuir en la forma de las leyes, que se puedan las leyes acomodar a unos cánones más acordes a la técnica normativa o legislativa. Pero lo que no va a hacer la Comisión General de Codificación es entrar en el busilis de la cuestión, en el fondo de la regulación, en lo que va a regular ese asunto sobre la cuestión en que está ocupándonos aquí. Es lo que no va a entrar. Y por lo tanto, ahí sería muy interesante que reflexionáramos todos sobre ese observatorio que yo decía hace un momento, o bien directamente confiar que las propias instituciones, ya sea el gobierno, ya sea el Parlamento, puedan crear un grupo de trabajo que pueda estudiar esas cuestiones, como es natural, dando la entrada a todas estas personas que realmente se ocupan de estas materias. Un miembro de este Real Instituto de Estudios Asturianos, sabe el director, que uno de los proyectos de investigación que hemos hecho en los últimos años ha sido un ambicioso libro y proyecto sobre el reto demográfico, que además lo hemos hecho sin un duro público, lo hemos hecho con financiación privada y donde hemos convocado a un grupo muy plural de personas que se dedican en distintos ámbitos, algunas de las que están aquí presentes, a aportar su conocimiento, su granito de arena sobre este tema. Ahora mismo está en la Junta General del Principado en trámite una comisión para la elaboración de esa ley de reto demográfico.
También me preocupé de preguntar a las personas que estaban en ese equipo de este Real Instituto de Estudios Asturianos si habían sido convocados a esa comisión. Ni uno, ni el tato, ni uno. Cuando además los que estábamos allí éramos todos de su padre y de su madre, no éramos ninguno que estuviéramos vinculados a ningún tipo de institución, partido o tal, sino que simplemente éramos asturianos apasionados por nuestra tierra que queremos que se pueda contribuir y se pueda ayudar al beneficio de nuestra tierra. En resumidas cuentas, lo que aquí nos interesa ahora especialmente es, vuelvo a insistir, que una vez que en el ámbito asturiano ya tenemos esas 1700 y pico páginas del Código Legislativo, procedamos a ir viendo una a una si hay que derogarla. La ley de comarcas, no ha habido una comarca, y la ley de comarcas es de 1986. No había una comarca. Yo creo en las comarcas. Yo creo que tenía que tirarse de esa ley, porque esa ley ya está. No hace falta hacer una ley de comarcas, ya está la ley. Simplemente es ponerla a funcionar la ley. No hace falta más que ponerla a funcionar la ley. Lo que tenemos que ir viendo es ley a ley, las que realmente son leyes que sobran o las que realmente hay leyes que hay que actualizar. Y después hay que hacer, eso sí, una buena director general, una buena ley de ordenación del territorio, que está en ello, seguro. Habrá que hacer contando con los expertos, que hay muchos y muy buenos, habrá que hacer también una ley de régimen local, y todo lo demás sobra. Todo lo demás, ustedes, los parlamentarios, tienen que dedicarse a la defensa por parte del gobierno de sus políticas públicas y por parte de la oposición hacer una defensa de sus postulados, de sus ideas y defender sus tesis y controlar al gobierno, que es la función que hace. Tengo aquí la mosca de la televisión, pero es también la mosca de las conferencias. En 1908, Léon Digui, uno de los padres del derecho público francés, escribió lo siguiente. Abro comillas, comienzo la cita. Es un grave error creer que el progreso social se mide según el número de leyes nuevas que los gobernantes dictan. En un porvenir quizá no muy lejano, 1908, en un porvenir quizá no muy lejano, los gobernantes harán cada vez menos leyes, porque las relaciones entre los individuos y de los grupos entre sí se tenderán a regir apenas mediante unas reglas convencionales que ellos conocerán y cuya inteligencia solo será válida para ellos. Cierro comillas, fin de cita. Pese a que no haya acertado demasiado con sus pronósticos, sus palabras conservan, sin embargo, intacta su vigencia más de un siglo después, porque ya hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser ahorcado, como sentenció Napoleón. O como dijo Tácito, corruptísima república plurimae lege, es decir, la república más corrupta es la que tiene más leyes, he dicho. Muchas gracias, profesor Funceda, por esta magnífica conferencia llena de tantas cosas. Yo que soy lego en la materia no digo nada, pero que hay mucho experto. Y eso dará lugar a lo que habitualmente hacemos en esta casa, que es que haya preguntas y que haya diálogo y que, en fin, se mueva un poco esto, ¿no? Porque está lleno de cosas importantes, ¿no? Había un autor, se dice que es de Bismarck esa frase, pero no es de Bismarck, es un autor inglés americano, que decía que las leyes son como las salchichas, es mejor no saber cómo están hechas, ¿no? Pero en los procesos, cuando uno está en procesos legislativos, se da cuenta cómo, pues una ley que en principio está hecha determinada, en su horma inicial, está perfectamente hecha, como va modulándose hasta que al final acaba en el boletín, ¿no? Y cuando uno la ve en el boletín dice, pero yo he participado en esa ley no es la que yo participé, ¿no? Bueno, hay que decir que una de ellas sí, que realmente tuvo muy pocas modificaciones, que fue la ley del Real Instituto de Estudios Asturianos, que gracias también al presidente de la Junta General del Principado salió adelante con unanimidad de todos los diputados de la Junta General del Principado, y que es así que yo creo que prácticamente salió de este instituto como está en el boletín. Pero bueno, en fin. A ver, preguntas. Sí. Gutiérrez Terán. Sí. Bueno, yo felicitar tu charla, era necesaria, es necesaria. Es una charla que anda por los despachos desde hace muchos años, pero no sale de ellos.
y que se diga en público y por alguien como tú, supongo que hará su efecto. Dicho esto, hay una cuestión que probablemente se te haya pasado y si no yo la introduzco. La relación entre lo que exige la ley y la capacidad de las instituciones y los ciudadanos y de cumplirlo. Es decir, la gestión de esa ley no va en paralelo a su capacidad tal como exige las propias legislación. Esto da como resultado un aumento terrorífico de la burocracia, obliga a demasiados criterios para interpretar la misma cosa, porque yo creo que además falta otra cuestión que no comentaste, y está bien lo de reunificar leyes, parece que así disminuye la cantidad del número de leyes, pero no disminuye la cantidad de letra que sobra. Y toda esa letra que sobra es la que da lugar a que las cosas no funcionen o funcionen mal y sean pasto de los despachos profesionales o de que los jueces determinen sobre si este plan general es útil, válido o debe de anularse. Quería un comentario al respecto a esto. Sí, dos cosas. Bueno, la semana pasada a Francisco Sosa Wagner le comenté que iba a venir aquí a hablar de esto. Y él me dice, eso es más viejo, de eso se habla ya desde la época de Solón, me dijo él. De eso se viene hablando desde hace ya mucho tiempo. Hay una frase tuya en el trabajo precisamente ese del RIDEA sobre el reto demográfico que me cautivó. Tú defines, que es exactamente lo que estás diciendo ahora, que el régimen urbanístico asturiano es un sistema policial sin policías. Es decir, esa frase me parece propia de una mente como la tuya. Es efectivamente eso ampliado, nos encontramos con que el árbol legislativo, al establecer una serie de previsiones, de ahí viene la carga administrativa, la carga funcionarial. Por eso yo digo que es importante podar, porque donde está, en una ocasión, a mí formo parte de la Comisión de Urbanismo de Ordenación del Territorio desde hace algunos años. Y, bueno, pues a mí se me planteó cómo poder, el ROTU, poder digerirlo, poder modificarlo, poder hacerlo más digerible, ¿no? Y claro, yo le dije, vamos a ver, ¿cómo vas a poder hacer eso si tienes una ley que es el ROTU, que es imposible? O sea, tú no puedes. Donde está el problema no es en el reglamento, es en la ley. Es una ley medida, es una ley que es una ley reglamentaria. Entonces tú tienes una ley que es inviable, es imposible. Y por tanto lo que tú tienes que hacer es operar en la ley, como han hecho otras comunidades autónomas, como sabes, en materia urbanística, por ejemplo la gallega, que ha simplificado mucho el asunto. Entonces tú, el problema que tienes es que como tú llevas a la ley una gran frondosidad normativa, todo eso se tiene que después, aguas abajo, hay una capilaridad en decisiones del gobierno que se traducen en decisiones administrativas y en carga burocrática para el ciudadano. Esta es la cuestión, no hay más que esto. Por lo tanto, lo que hay que hacer, por eso es tan imprescindible podar. Yo decía, el objetivo principal ahora es el principio de que no vamos a mirar nuevas normas, aquellas leyes que sean impepinables por lo que sea, por una cuestión que sea de una inevitable transposición normativa comunitaria o cosas de esa naturaleza. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es operar sobre la actualización de la ley a ley, y también podar el árbol legislativo y derogar, no tener problemas a derogar. Y de cara a las nuevas leyes, si tú quieres asegurarte que esas leyes no estén durmiendo allí y que estén ahí y que después en el funcionario que esté en la administración te diga, no, es que el problema es que está en la ley, que la ley esa no funciona y tal y cual, pues entonces pon una fecha de caducidad a la ley. Esta ley hasta tal día estará vigente. Ya tendrá que ponerse las pilas quien se tenga que poner las pilas para hacer una nueva ley. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una ecuación de más ley, más carga administrativa, indudable. Sí. Jaime. Mi felicitación por su interés, que ya conocen de mi parte, por la problemática que realmente yo sostengo que hay una interrelación entre ordenamiento jurídico y desarrollo socioeconómico.
entre el ordenamiento jurídico efectivo. Usted hablaba de las leyes que hay que derogar, de las leyes que aún incluso implícitamente pueden considerarse derogadas, en fin, lo que es cuestionable. No hay que olvidar, yo más que de leyes hablo de disposiciones legales, es decir, las leyes y su desarrollo, las instrucciones, los decretos, incluso muchas veces el funcionario pues añade otros requisitos. Yo, por ejemplo, antes de ayer estuve en el registro de entrada del Principado y para presentar un documento de entrada que hace años llegabas, en fin, a la delegación del gobierno y tal, lo sellaban y marchabas. Ahora además, en fin, lo teclean en el ordenador, lleva un tiempo, te obligan a acudir otro impreso más o otros dos, en fin. Es decir, que lo que en principio la informatización que implica rapidez, si no hay rapidez, no hay informática, significa automático. Lo automático lo definía un economista inglés, David Ricardo, como rapidez, es decir, una pala excavadora comparado con lo que levanta, en fin, un trabajador, un obrero, pues la velocidad de un coche, de un avión, en fin, la administración con la informatización tiene que ir más rápido, tiene que ir por un lado más rápido. Y no solamente es la legislación, sino que es el desarrollo y las aportaciones incluso de muchos funcionarios. Se añade un plus. Vamos a ver, ¿usted qué quiere? Que está al otro lado de la mesa, en fin, reducirme a mí a cenizas. Claro, en fin, no, eso no puedo hacerlo. Y eso, como aquí están presentes algunas autoridades, pues ellos pueden controlar. En fin, la administración suele tener un sistema de inspección para vigilar. Oiga, pero vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Es decir, estamos convirtiendo, ya no es legislación. Después, desde el punto de vista de las disposiciones generales, en mi opinión hay dos aspectos. Uno es el administrado y otro la administración. Yo recuerdo al profesor Villar Parasí, que fue catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense en Madrid, y le conocí personalmente, una persona, en fin, fue ministro de Educación. Decía que cuando llegaba a una oficina pública, siempre, o casi siempre, el funcionario le alegaba algo que él era incapaz de darle una respuesta. Yo, bueno, como usted conoce, en las aplicaciones que yo hice, no solamente informatizo leyes, disposiciones, decretos, etcétera, sino circulares, instrucciones, porque todo eso, en un determinado momento, la administración... Sí, pero, don Jaime, si la ley te dice que usted no tiene obligación ninguna de presentar ese documento o someterse, porque lo que usted me estaba diciendo de las oficinas públicas es el dichoso asunto del protocolo, porque por protocolo ya es todo. Y cuando tú indagas ahí qué protocolo, es que simplemente lo que diga pues el jefe de negociado, el jefe del servicio que le dio por ahí, pero por establecer ese criterio. Pero lo que quiere decir es que si la propia ley te establece esas garantías para que el ciudadano no tenga que tener esas trabas, hay que subir a la ley, porque si la ley no te dice nada, entonces ya surge ese humus que usted comenta, preocupante a la hora de establecer palos en las ruedas a la actividad del ciudadano en sus relaciones con las administraciones. Por eso yo hablaba de lo que las propias leyes del sector público insisten tanto con gran aparato verbal en esa better regulation y tal. No, lo que hay que hacer es decir simplemente que hay que tratar de hacerle la vida al prójimo más no sé, más ordinaria, ¿no? Sí. Pero hay una palabra atrás, sí, por favor. Buenas tardes, felicidades a Reidea por el ciclo y al profesor Puncera por la conferencia. Quería pedir un comentario en relación con la figura del Real Decreto Ley, es decir, una figura amparada por la Constitución, por la cual, apelando a la extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede legislar, suple la función del Parlamento. Y además, en muchas ocasiones, la suple mediante leyes en las que se cuela absolutamente de todo. Quería pedir una opinión al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunas comunidades autónomas en las que se está amagando con aplicar en su estatuto autonómico esta figura para favorecer que los gobiernos autonómicos también pueden apelar a la extraordinaria urgente necesidad para legislar. Tengo que decir varias cosas. La primera es que de eso han hecho uso todos los partidos políticos desde que hay democracia en España.
Es decir, que no se puede decir que es que han sido... No, lo han hecho uso y abuso todos los partidos políticos, unos con mayor o menor intensidad. Segundo, que como decía hace un momento, que lo que el Tribunal Constitucional no tiene capacidad ninguna a la hora de intervenir en las cuestiones si hay una ley o otra ley o lo de más allá. Pero aquí sí que puede intervenir y el Tribunal Constitucional ha dicho claramente cuál es el marco que tiene el decreto ley. El decreto ley es en extraordinaria y urgente necesidad y por tanto no pueden entrar ahí ámbitos que estén fuera de esas cuestiones que sean de extraordinaria y urgente necesidad. La cuestión aquí es que la extraordinaria y urgente necesidad, una vez que se presenta, se convierte genuinamente en una norma de carácter coyuntural de las que estamos hablando aquí. Es decir, que esa entra por la puerta de atrás, porque estamos hablando de una coyunturalidad, estamos hablando de una ley compulsiva por una determinada circunstancia que está trufada de esa emergencia y por tanto ya la tenemos, una vez que se tramita con ley, ya la tenemos en el ordenamiento. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la fórmula que podía servir para eso? Que una vez que el decreto ley se convierte en ley, se convalida, se convierte en ley, que pudiera tener o cuidarse una cláusula derogatoria de guillotina. Es decir, oye, ha desaparecido esa urgencia, esa extraordinaria urgente necesidad, pues venga, pues entonces, mira, pues vamos a establecer algo y si no ya nos damos a nosotros un plazo para que antes del vencimiento nos podamos reunir para ver si la mantenemos o no. No sé si me lo voy a explicar. Y esa es la fórmula que podía tener esa extraordinaria y urgente necesidad. Por tanto, yo, respecto del decreto ley, a mí me parece que hurta mucho al Parlamento, pero también es verdad que hay una parte del decreto ley que es la tramitación después como ley, por tanto ahí en la ley se pueden decir cosas o incluso, bueno, pues, en fin, tumbarla, hay una posibilidad que se tumba. Respecto del ámbito autonómico, pues es muy peligroso sobre todo para determinadas cuestiones, y además es que todavía es más grave esto porque, hombre, a ver, 50 diputados lo pueden presentar o 50 senadores lo pueden presentar, un recurso contra una determinada decreto ley autonómico en determinados asuntos que todos estamos pensando, que tienen que ver ahora porque, bueno, pues, en fin, eso acabaría en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional tendría que decir su última palabra, yo ahí no puedo adelantarme cuál es el parecer. Sobre el Tribunal Constitucional yo tengo ahí a algunos miembros que son realmente técnicamente muy buenos, pero bueno, la configuración del Tribunal Constitucional actual es la que es, por lo tanto no sé si realmente en esos barros querrá entrar o no, eso ya me supera a mí, yo no soy quien para pronunciarme, ¿no? Pero quiero decir que ahí sí que por lo menos tenemos a un guardián que es el Tribunal Constitucional, en las otras materias no, que simplemente es apelar al sentido de las cámaras legislativas que tengan en cuenta esto que aquí decimos unos cuantos, que nos dais la oportunidad de hablar aquí. Sí, don Juan Feño. Sí, buenas noches ya, ¿no? Bueno, simplemente un comentario y luego una explicación sobre tu punto de vista sobre un aspecto que ya sé, quien acaba de intervenir se acaba de adelantar, pero bueno, incidiré en otra cosa, lo ampliaré. Bueno, no puedo sino coincidir con la tesis general, lo hemos hablado alguna vez además, ¿no? Yo creo que en el ámbito de las competencias que el Instituto de Autonomía no tiene, por lo que tiene que ver con la comunidad, está agotado prácticamente la capacidad de que se ha abordado todo, salvo, en mi opinión, dos cosas. Una la citaste, que es la ley de régimen local, y quizás la ley de puertos, ¿no? Que es un tema de puertos autonómicos, está sin legislar desde siempre. Pero dicho eso, yo creo que lo que toca, en definitiva, es revisitar las leyes que nos hemos dado, que han pasado en muchos casos 20, 30, 40 años, y muchas de ellas, bueno, todas padecen, en mi opinión, todas requieren simplificación y clarificación, en definitiva, puesta al día, ¿no? Especialmente en mi opinión, insististe varias veces en la relación urbanística y de ordenación del territorio, evidente, yo creo que es de coincidencia generalizada. Yo sugiero, lo he dicho muchas veces también, la ley de bases, la ley de procedimiento administrativo asturiano, la ley de gestión presupuestaria, que aunque no sea muy popular en la calle, es un enorme problema de gestión en estos momentos, y también la ley de patrimonio cultural. Al menos esas tienen que ser revisitadas, en mi opinión, a cortísimo plazo, ¿no? Lo que pasa es que, sorprendentemente, uno se encuentra siempre, cada año, cuando se hacen balances, que la oposición, no digo la oposición que me acompaña aquí, toda oposición,
valora al gobierno, mira al gobierno por la capacidad legislativa. Y los medios de comunicación, hay que decirlo, que también. Se pesa así tantas arrobas de legislación producida, tanto éxito, tanto fracaso. Creo que es un error gravísimo, ¿no? Yo creo que hay que ser más selectivos, efectivamente, y huir de esto, de la cantidad y, bueno, en línea con la tesis que defiendes, ¿no? Y luego esto como comentario, yo quería preguntarte, efectivamente, que hay otra dimensión. Las leyes tienen que ser buenas, tienen que tener calidad. Eso necesita, como dijiste, participación, expertos y tiempo. Y en relación con el tiempo y la tranquilidad para legislar, bueno, yo iba a preguntar por el decreto ley. En el caso asturiano, como se sabe, es una ausencia del Estatuto de Autonomía. Algunos reclaman, otros no, en función de la bondad o maldad del decreto ley. Pero también te quería preguntar por lo que yo considero, no sé cómo lo consideras tú, una cierta anomalía que va contra la calidad de las leyes, que es el abuso, en mi opinión, de algo que debe de ser subsidiario. La capacidad legislativa es del gobierno, proyectos de ley, y ahora abunda muchísimo la proposición de ley en los parlamentos, ¿no? Que, como todos sabemos, tiene una tramitación más acelerada, más ligera, digamos, si se me permite la expresión, menos pensada, o menos razonable. Es mi opinión, pero no sé cuál es la tuya. Mi opinión es que un proyecto de ley tiene, entre otros, la obligación de pasar por órganos como el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una institución benemérita que tiene España y tiene otros países de Europa, que no necesariamente tienes que pasar por su criterio, y ahí en el Consejo de Estado están pues el mejor cuerpo de funcionarios que tiene España, que son los letrados del Consejo de Estado, que están mirándote minuciosamente todas estas normas. Vamos a ver, el procedimiento de elaboración de leyes, si es de proyecto de ley, ningún inconveniente hay a la hora de tramitar todas estas fases por sus determinados hitos o momentos procedimentales. Pero la proposición de ley, ahí pugna, por una parte, la capacidad de iniciativa que tiene los grupos políticos para poder ejercitar también su capacidad de iniciativa legislativa. Pero, ¿cuál es el problema? Que adolece de controles externos al Parlamento que puedan garantizar o facilitar ese mayor desarrollo o esa mayor calidad de esa norma, ¿no? Y mayor acierto de esa norma. Es más, últimamente en el Congreso de los Diputados se está conociendo que determinadas iniciativas parlamentarias que el Gobierno apoya están siendo utilizadas, se está utilizando la vía de las proposiciones de ley por parte de grupos parlamentarios que las presentan y después el Gobierno se suma. Eso no deja de ser una adulteración del sistema legislativo, pero volvemos a lo de antes. ¿Esto es susceptible de llevar al Tribunal Constitucional? Tengo mis dudas que realmente pueda ser, porque se está haciendo una tramitación normal. Yo creo que el reproche es más político que jurídico constitucional, pero bueno, en todo caso, eso, si tenemos a 50 diputados que lo quieren llevar eso al Tribunal Constitucional, pues veremos el Tribunal Constitucional lo que nos dice sobre si realmente se puede hacer. Pero ¿qué puede decir el Tribunal Constitucional? Tampoco va a sustituir esa decisión. El que el Gobierno se sume a eso no deja de ser la triquiñuela parlamentaria, pero a mí desde luego no me gusta, pero sí reconozco que se está haciendo uso de ello en este momento tan peculiar en el que estamos, ¿no? Sí, bueno, sí, Cristina, sí. Sí, bueno, yo en primer lugar, Javier, felicitarte como siempre por una nueva conferencia más tan acertada en el fondo, y en cuanto a la forma, pues con esa claridad expositiva que tanto se agradece. Y yo quería preguntarte lo siguiente. Has hablado de la necesidad, bueno, existen esos organismos que evalúan la eficacia de las leyes, imprescindibles, sin lugar a dudas, y que tienen, o al menos deben tener, esa aspiración de poda, por utilizar tu terminología, absolutamente de acuerdo. Pero siendo esto así, siendo cierto también, como has dicho, ese principio de normación mínima que Alemania trata de exportar y demás, y has utilizado también una palabra, oportunidad, no sé si oportunismo, la pregunta que te planteo es, en última instancia, es decir, ¿a qué obedece, ¿no? esta diarrea legislativa? ¿Puede ser consecuencia
de que existen ya nivel local, nivel regional, nivel estatal, nivel europeo, o realmente puede haber otras razones que llevan a esa diarrea legislativa que tú denominas? Un alto funcionario del Ayuntamiento de Oviedo, en el tramo final de su vida profesional, me comentó que la primera vez que tuvo la posibilidad de hablar con su alcalde, le dijo que la función básicamente de él era la gestión de los asuntos locales, y ponía como ejemplo un día que le dice: es que se va a inaugurar en tal sitio una canalización, y entonces dijo el alcalde: bueno, pues que vaya el ingeniero a abrirla o a poner al servicio a los ciudadanos. Y él le extrañó que él no quisiera ir. ¿Y por qué tú no vas? Y dice: porque yo no soy quien, porque el dinero es de los ciudadanos de Oviedo y yo no soy quien para ir allí a inaugurar ese colector. Esto viene a cuento de que ese mismo alto funcionario me dice: hoy en día el Ayuntamiento de Oviedo se ha convertido en un nuevo parlamento en pequeño. Es decir, en vez de dedicarse a los asuntos de gestión del día a día del ayuntamiento, se meten en jardines de flores, porque son todos, que se consideran todos, unos microparlamentarios, y por tanto eso ocurre en los ayuntamientos, ocurre en el Parlamento Autonómico y ocurre en el Parlamento del Estado. Es decir, todos estamos encantados de habernos conocido porque somos todos parlamentarios. Y por tanto, hay un parlamentarismo que se extiende a todos los ámbitos, y va a llegar directamente a la comunidad de vecinos, donde ya sufrimos todos a parlamentarios en las comunidades de vecinos. Es decir, hay una generalización de esto, cuando lo que hay que tener en cuenta es la cuestión de la gestión. El ayuntamiento tiene que tener una función que es la gestión de los servicios públicos locales. Es lo que realmente interesa al ciudadano. La comunidad autónoma, del interés autonómico, de las cuestiones que tiene en su acervo está en el Estatuto de Autonomía, y lo que tiene que hacer es vincular a eso, es el control de las políticas autonómicas sobre la legislación que tiene, y el Estado sobre lo que le corresponde. Entonces, claro, cuando tú ves que hay una proliferación de todo tal, pues entonces, ¿qué hacen? Pues hay una especie de réplica de que todos queremos hacer lo que hace el Parlamento, y como el Parlamento hace leyes, nosotros no vamos a ser menos, vamos a hacer leyes, y los ayuntamientos vamos a hacer ordenanzas. Entonces vamos a hacer normas, vamos a montarnos en la máquina de hacer normas, y vamos a estar permanentemente haciendo normas, pero eso sí, el colector está sin funcionar, el asunto está sin resolver, los temas del día a día están sin conocer, Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que, como decía el presidente Cofiño, vamos a ver, tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta que tenemos que actualizar la legislación que tenemos que actualizar para que siga teniendo efecto. Y podemos también podar aquellas leyes que realmente no nos sirvan. Es lo que llevo aquí diciendo desde las 7 de la tarde. Todo lo demás, que sea el debate del control al gobierno, el control en los ayuntamientos, lo mismo. Aquí también hay un alcalde, el alcalde Soto del Barco. Bueno, pues cuando Lozano está en el pleno, está sometido Lozano a el escrutinio de la oposición. Y claro, y Lozano en esa labor, él no está haciendo permanentemente normas, ordenanzas. Tendrá que tocar, pero eso, ¿a quién se lo encarga? A la secretaria o secretario del ayuntamiento, que dice: oye, hay que actualizar las ordenanzas fiscales o lo que sea. Pero la labor que tú tienes es básicamente esa, la de tener que dar cuenta de esa gestión. Entonces, eso es lo que tenemos que ir. Es decir, nosotros tenemos que dejar de tener el foco en la producción legislativa, que se ha convertido en polución legislativa o normativa, y tenemos que centrarnos en la política, en la gestión, en el día a día. Eso es lo que nosotros tenemos que centrar el foco. Y si los medios de comunicación, bueno, pues están centrándose, es que ha hecho usted pocas leyes, pues lo que hay que hacer es salir: oye, pues soy el mejor porque he hecho muy pocas leyes, y lo que he hecho es centrarme en las leyes que realmente interesan que nos centremos, no estar con leyes que realmente no tienen demasiada importancia. Y en el otro momento, cuando yo os decía en medio de la conferencia sobre el tema comunitario, es que en el tema comunitario especialmente me resultó chocante esa insistencia en que, bueno, pues de que una ley más, una ley menos. Yo, la verdad es que me quedé sorprendido y me empecé a buscar qué era eso de una ley más, una ley menos. Y al final me di cuenta que no, es que la persona que lo decía no sabía de lo que hablaba. Y eso es verdaderamente sorprendente. Pero bueno, como no quiero yo, ya sabemos, somos todos mayorinos, ya sabemos todos de lo que estamos hablando, pues ahí lo dejo. Pero quiero decir que se tiene que intentar seguir
la senda de la simplificación normativa, es decir, que una ley del Principado te quite requisitos para la vida ciudadana o empresarial, porque además también tiene un elemento económico muy importante, que es disuasorio. Claro, nadie se va a venir aquí. Yo tengo ahora mismo a unos inversores extranjeros que están aquí. Entonces, bueno, cuando tú vas a una dependencia administrativa y comentas tus planes y te encuentras con que del otro lado de la mesa te están diciendo que los trámites van a ser de sota, caballo y rey y que lo vas a tener en 7, 8, 9 meses, 10 meses máximo, y que tú ves que eso se va a llevar a cabo, eso te da garantía, porque esa gente te trae a otros inversores, porque sabe que eso va a ser así. Si realmente no te encuentras al otro lado de la mesa alguien de esa manera, evidentemente huyen, porque va a haber otra comunidad autónoma, otro sitio donde van a llevar a cabo esas labores para atraer a esas inversiones. Y nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos inversores, nosotros necesitamos dinero, nosotros tenemos un coste como comunidad autónoma altísimo por nuestra dispersión poblacional, nuestros problemas de déficit demográfico y el envejecimiento de la población. Tenemos unos costes. Aquí, ayer, en esta misma sala, se habló justamente del déficit que tenemos fiscal. Y, por tanto, nosotros necesitamos atraer aquí financiación externa e inversores. Y para eso lo que hay que hacer es una regulación que sea fácilmente entendible, que no suponga ningún tipo de que no se vaya a cumplir determinada cuestión, pero que se den facilidades a las empresas para que puedan invertir y puedan generar puestos de trabajo. Esta empresa que hablo, pues el otro día hablando con alguien me decía, ¿cuánta gente? Pues mira, en esta planta 10, en esta 15, 20, 30. Son sueldos, son impuestos que se pagan aquí en Asturias. En fin, yo creo que la vía de la simplificación legislativa que empezó el presidente Cofiño, esa es una vía a seguir. Y yo invito al Partido Popular que presente una proposición de ley en ese sentido. Eso supongo que el partido del gobierno la apoyará. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Observación? Pues nada, muchas gracias. Gracias.